En estos minutos que nos quedan vamos a trabajar dos temas. Uno que va a ser la parte de coagulación y otro que va a ser la parte de control de calidad en orinas. ¿Listo? En el caso de coagulación vamos a ver una guía que es la guía de la CLSI H54 del 2010. Ella nos va a permitir establecer para PT básicamente, sino que nosotros lo hacemos transferible a PTT, las medias poblacionales. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder reportar el INR. ¿Listo? Primera pregunta, ¿cuál es la fórmula del INR? ¿Quiénes trabajan en coagulación? Allá hay uno. ¿Cuál es la fórmula del INR? PT del paciente sobre el PT ¿el PT del control? No. ¿Sobre qué PT? ¿Sobre qué ustedes dividen este PT para este PT del paciente? La media de 20 pacientes sanos. ¿Quién lo hace de otra manera? Del PT control. Generalmente colocan el PT control. ¿De qué control? ¿Un control de qué nivel? ¿Normal, patológico? Normal. Generalmente nosotros lo hacemos de esta manera, ¿cierto? Obtenemos el INR de esta manera, el PT del paciente sobre el PT del control normal. ¿El control normal da igual todos los días? No, ¿verdad? Yo tengo una gráfica de control y el PT normal viene así, ¿cierto? Viene dando esto. Quiere decir que el PT normal tiene imprecisiones, ¿cierto? Propias del método. Hay una imprecisión. Imprecisión que yo todos los días le estoy pasando a mi INR. Entonces, ¿cómo hacemos para que acá esto sea estable, sea fijo y no se vea afectado por la imprecisión analítica diaria que yo tengo en mi laboratorio? Es ahí cuando entra la H54 y me dice que este PT de acá no va a ser del control, va a ser de una media poblacional. Y que para esa media poblacional yo necesito mínimo 100 datos de pacientes. 100 datos de pacientes. ¿Sí? Que sería básicamente toda el área bajo la curva, porque acuérdense que el área bajo la curva es de un 100%. Entonces yo necesito 100 datos de pacientes. De pacientes que estén dentro del intervalo biológico de referencia del fabricante. Yuri, tengo que hacer las 100 encuestas. No. Estos 100 básicamente usted los va a hacer de una manera indirecta a través de consulta en el list de su hospital. ¿Sí? Básicamente lo único que nos interesa es tener los datos, es la data, ¿sí? Que estén dentro del intervalo. ¿De qué intervalo? Bueno, del PT. ¿Qué valores ustedes manejan? Eso dependerá de cada casa comercial. Unos van de 10.8 a 12.1, otros de 12 a 14, como sea, ¿cierto? Según cada casa comercial varía. ¿Qué necesito? Mis 100 individuos aquí. Eso es lo que yo necesito. ¿Listo? 100 datos. Luego de que yo tengo esos 100 datos, y les invito a abrir el Excel en un momento, si quieren abramos el Excel.
Vamos a hacer la simulación acá que yo tengo 100 datos, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que ya que tengo mis 100 datos, nosotros en el Excel vamos a buscar una función que es la media geométrica. Media geométrica. Porque básicamente la H54 me habla de la sumatoria de los logaritmos o de los antilogaritmos de esos 100 datos, que básicamente nosotros en Excel lo traducimos como media geométrica. ¿Sí? Entonces yo tengo mis 100 datos y de esos 100 datos yo voy a buscar en Excel mi media geométrica. Voy a poner un poquito acá más grande que se ve muy pequeño. Tengo mis 100 datos y de mis 100 datos yo voy a obtener una media geométrica. Media geométrica. De esa media geométrica de mis 100 datos va a ser básicamente la media poblacional. Y esa es la media poblacional que vamos a utilizar allá como denominador para el INR. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? Fin de la H54. Y ya no estamos pasándole toda la imprecisión del control al INR. Por eso es que el INR todos los días varía más. ¿Sí? Entre tanto, esto acá es fijo. ¿Tengo que cambiar la media poblacional cada vez que cambio de lote de reactivo? No. No necesariamente. Cuando cambia el ICI, sí. Cuando cambia el ICI, sí. ¿Listo? O la marca de reactivo o el equipo, bueno, algo que cambie, claro, tengo que cambiar la media poblacional. ¿Cómo ustedes se dan cuenta, digamos, que ya llevan 6 meses con la misma media poblacional y que pueden empezar a tener desvíos en el INR por el control de calidad externo? Porque van viendo que el PT va bien, pero el INR va subiendo o va bajando. Ahí es cuando también pueden hacer una nueva recolección de datos para la media poblacional. Lo que decía Roberto, utilizar los 20 pacientes, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo empecé a reunir mis datos por primera vez con este, digamos que con este nuevo ICI, ¿cierto? Pues yo no voy a tener 100. Pues ¿qué hago? Inicialmente con 20, ¿cierto? Con 20 datos. Mientras consigo los siguientes 80. ¿Listo? Pero de esa manera es que pueden aplicar la H54 para coagulación. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Acuérdense, 100 datos y media geométrica. Media geométrica. ¿Listo? Vamos a revisar la siguiente matriz, que es del control de calidad en orinas. ¿Listo? Esta ustedes también la tienen. ¿Listo? Recuerden que en orinas, las orinas son variables semicuantitativas y cualitativas. Cualitativas, por ejemplo, los nitritos, positivos, negativos, ¿cierto? Y semicuantitativas todos los demás parámetros. ¿Por qué semicuantitativo y no es cuantitativo? Porque yo no hago una cuantificación con una variable continua, ¿cierto? Yo no digo la glucosa en la tira de orina no es 50.1, 50.2, 50, sino es 50, 100, 250, 500 y 1000. ¿Listo? Una variable semicuantitativa. Para estas variables
la medida de tendencia central no es la media, es la moda y la mediana. La moda y la mediana para los parámetros semi-cuantitativos. Y la medida de dispersión ya no es coeficiente de variación y desviación estándar como en los cuantitativos, sino se llama rango intercuartilo. La medida de dispersión en los test semi-cuantitativos se llama rango intercuartilo. ¿Listo? Esto que ustedes están viendo en pantalla básicamente es un control de calidad de las orinas. O sea, cuando ustedes hacen control de calidad de las orinas, ustedes no pueden decir que van a sacar una media. ¿Por qué? Porque si yo saco una media entre, por ejemplo, acá esta glucosa, tal vez la media me va a dar 350 y 350 no es un parámetro medido en la tira de las orinas. ¿Listo? Por eso yo tengo que sacar es una moda o una mediana y un rango intercuartilo. ¿Listo? ¿Podemos utilizar software graficadores para las orinas? Sí, pero básicamente no voy a establecer una media, sino voy a ver un cumplimiento o un incumplimiento, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a ver. Esta matriz que ustedes tienen acá, básicamente, ustedes observan cada uno de los parámetros, ¿cierto? Que se miden en orinas, y por código de colores básicamente todos los días se va a colocar la concentración que se esté leyendo, ¿sí? Digamos que así hacerlo por código de colores lo hace un poco más atractivo. Sin embargo, aquí está claro que en la bilirrubina, sangre, leucocitos, cetonas, pH nivel normal, proteínas, el método está bastante estandarizado, porque si ustedes se dan cuenta, siempre me da el mismo resultado. Sin embargo, acá en la glucosa se ve un poco más de dispersión, como si hubiese una imprecisión, ¿cierto? Si yo esto lo hubiese colocado en un gráfico, pues lo estaría viendo de esta manera, ¿cierto? Pero recuerden que acá no aplican gráficos de Levin-Jennings, sino simplemente estamos viendo el código de colores. ¿Cuál es el objetivo al final del mes? Pues que usted sepa cuál es su moda, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la moda es el dato que más se repite, y pueda establecer la mediana y el rango intercuartilo. Para establecer la mediana, básicamente usted debe tomar sus datos, 20 o 30 datos que tiene en el mes, y los deberá organizar de menor a mayor. El dato que esté en la mitad o el dato que divida la población 50% hacia arriba y 50% hacia abajo, esa será la mediana. El dato que divida la población 50% hacia arriba y 50% hacia abajo, ese dato será la mediana. El rango intercuartilo, básicamente también los datos están organizados de mayor a menor. Y recuerden, igual que en el estadístico de Tukey, en ese rango intercuartilo ustedes van a dividir en cuartiles, en 4 cuartiles. 4 cuartiles, que ustedes los ven acá de diferentes colores. 4 cuartiles. El rango intercuartilo estará dado por la finalización de este Q1 o cuartil 1 hasta el cuartil número 3, ¿cierto? Miren acá, finalización del Q1 o inicio del Q2 hasta finalización del Q3. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá de rojo será el rango intercuartilo. ¿Qué es lo ideal? Que para el siguiente mes, acá en pH, solo existiera
este es otro ejercicio, pero solo existiera 5.5 y 6, y yo me moviera entre ese rango intercuartilo. De esa manera, en determinado caso, yo estaría básicamente monitorizando la precisión de mi ensayo, como lo hacemos en química. ¿Se acuerdan? Que del rango del fabricante yo establezco un rango menor que es mi precisión. Ese sería el objetivo de hacer en orinas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en orinas la variación en la lectura de la tira es amplia. Y se da porque no se respetan muchas veces los tiempos que se debe dejar la orina para la lectura. Igual que las pruebas rápidas. Muchos de nosotros desestimamos las pruebas rápidas, ¿cierto? Y decimos, ay, eso póngale 2, 3 gotas y déjelo 15 minutos y corra. No. Las pruebas rápidas son inmunocromatografías de capa líquida, las cuales están sujetas a un volumen de muestra y a un tiempo de reacción. Por eso es importante que si el fabricante nos dice 2 gotas, 20 micras, 50 micras, lo cumplamos. Y si me dice 10 minutos son 10, no son 8, no son 15. ¿Sí? Igual pasa en las orinas. Se debe respetar los tiempos de lectura. Esto en lo que son métodos cualitativos, digamos que semicuantitativos de orinas en la tira reactiva. ¿Qué estrategia podemos emplear en el sedimento? En este momento hay controles de calidad internos y controles de calidad externos que no solo miden la reactividad de la tira, sino que también leen toda la parte de lo que es el sedimento en campo microscópico o en los equipos automatizados que actualmente existen. Si nosotros no tenemos equipos automatizados ni controles de calidad internos, externos que nos lean el sedimento urinario, nosotros podemos adoptar herramientas o estrategias de control de calidad al interior del laboratorio de interobservadores. Básicamente se coloca el parámetro evaluado, ¿cierto? Muy importante que antes de esto ustedes homologuen, ¿cierto? Y estandaricen esos parámetros de lectura en el laboratorio, porque si no van a leer unos leucocitos de 0 a 2, otros de 0 a 5, otros de 0 a 10, mayor de 100, otros mayor de 50, otros colocan abundantes. Entonces, si no se estandariza esa parte, no podemos entrar a hacer un verdadero control de calidad interobservador. ¿Listo? Entonces, la primera parte es la homologación. Partimos, digamos que del hecho que ya tenemos estandarizado, y para eso Roberto es un especialista de todo lo que es la GP16, ¿no? Entonces, partimos del hecho que eso está estandarizado, porque en esa medida vamos a poder realizar el control de calidad interobservador también. Básicamente nosotros vamos a tener un observador, ¿cierto?, enfrentado frente a un observador número 2. Y al final vamos a ver si los dos tienen la misma lectura de la misma orina o del mismo sedimento urinario. Básicamente, si hay una coincidencia, quiere decir que hay una concordancia del 100%. Si no hay coincidencia, hay una concordancia del 0%. Al final se obtiene el promedio de las concordancias y recuerden que toda concordancia debe ser superior al 80%. De esta manera, nosotros podemos hacer controles de calidad al interior del laboratorio apostando al interobservador. ¿Listo? Fácil, ¿verdad? Muy bien. Esta matriz también les quedó en la carpeta talleres. ¿Listo? La pueden utilizar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí?